Las luces delanteras de David atraviesan la penumbra de la montaña cuando la ve, una pequeña figura caminando junto a un perro en la carretera desolada. Está tranquila, demasiado tranquila para una niña sola a estas horas. Sus zapatos están cubiertos de polvo rojo, y no deja de mirar ansiosamente hacia las montañas que se oscurecen. Cuando él le pregunta de dónde ha salido, se le llenan los ojos de lágrimas. La razón por la que esta niña estaba sola en esa carretera de montaña, te dejará sin palabras. Las carreteras de montaña pueden ser lugares traicioneros después de la puesta de sol. Los caminos sinuosos, las pendientes pronunciadas y la creciente oscuridad crean una atmósfera en la que cualquier cosa puede suceder. Pero en esta tarde en particular, David Thompson estaba a punto de encontrarse con algo mucho más inquietante que los peligros habituales de la conducción en montaña. Había sido un largo día en la obra donde David trabajaba como jefe de proyecto. El sol de otoño ya se estaba poniendo tras los picos, proyectando largas sombras sobre el valle. David conocía bien esas carreteras, llevaba 5 años tomando esa ruta para volver a casa. Cada curva, cada desvío, cada peligro le era familiar. Por eso la visión que tenía delante le hizo reducir la velocidad al instante. Sus experimentados ojos no le estaban engañando. Definitivamente había una pequeña figura caminando por el arcén de la carretera. Al acercarse con cuidado, sus faros revelaron más detalles. Una niña que caminaba junto a lo que parecía ser un Golden Retriever. La mente de David repasó las posibilidades. El pueblo más cercano estaba a kilómetros de distancia. Había algunas casas dispersas por estas montañas, pero ninguna lo suficientemente cerca como para explicar que una niña pequeña caminara sola a estas horas. Algo no iba bien. Se detuvo unos 6 metros por delante de la niña y encendió las luces de emergencia para avisar a los vehículos que se acercaban. El perro se acercó inmediatamente a la niña, protector pero no agresivo. David se bajó de la camioneta, con movimientos lentos y deliberados. La niña no pareció asustarse por su presencia. De hecho, su compostura era casi antinatural para alguien de su edad en esta situación. Parecía tener unos 8 años y llevaba una chaqueta ligera a pesar del frío creciente de la tarde. Pero lo que más llamó la atención de David fue el espeso polvo rojo que cubría sus zapatos, un polvo que no era propio de esta parte de la montaña. David mantuvo una distancia prudencial mientras la llamaba. El comportamiento tranquilo de la niña contrastaba con la preocupación de sus ojos. Cuando le preguntó si necesitaba ayuda, ella asintió sin dudarlo. Pero fueron sus siguientes palabras las que hicieron que la preocupación de David se intensificara. Ella no era la que necesitaba ayuda, explicó. Era su hermano, Tommy. Cuando David preguntó con cautela por sus padres, la compostura de la niña se tambaleó ligeramente. Sus respuestas se volvieron evasivas. Sus ojos se dirigieron hacia las montañas que se oscurecían detrás de ellos. No dijo dónde estaban, solo que no se les podía localizar. El viejo retriever se apretó contra su pierna, como si percibiera su incomodidad. David tenía hijos propios, y cada instinto paternal le decía que esta situación era más compleja de lo que parecía. La niña se presentó como Sara, pero se mantuvo reservada sobre otros detalles. No dejaba de mirar hacia las montañas con creciente ansiedad, mirando su reloj cada pocos minutos. A medida que la oscuridad seguía cayendo, David sabía que tenía que ganarse la confianza de Sara rápidamente. Se fijó en cómo se estremecía cuando él mencionaba llamar a las autoridades. Había miedo en su reacción, no miedo a él, sino a otra cosa. Algo que hizo que esta joven eligiera caminar sola por una carretera de montaña en lugar de buscar ayuda por los cauces normales. La historia de Sara comenzó a surgir a pedazos. Habló de su hermano Tommy, su voz llena de preocupación pero también de actitud defensiva. Según Sara, sus padres habían sido cada vez más duros con Tommy últimamente. Cada error, por pequeño que fuera, se convertía en largas charlas sobre la responsabilidad y las consecuencias. El patrón se había hecho evidente en su casa. Cualquier paso en falso conducía a un severo castigo e interminables discusiones sobre el mal juicio. Sara describió cómo Tommy había empezado a guardar secretos, alejándose de sus padres. Ella se había convertido en su confidente, la única persona en la que sentía que podía confiar sin miedo a ser juzgado. Mientras Sara compartía estos detalles, David se dio cuenta de que cada vez estaba más ansiosa por el tiempo. El sol casi se había puesto y la temperatura bajaba rápidamente.
Cualquiera que fuese la situación en la que se encontraba Tommy, la urgencia de Sarah sugería que era grave. David sabía que tenía que convencerla de que algunos peligros eran más importantes que cualquier castigo que ella o su hermano pudieran afrontar. Finalmente, Sarah tomó una decisión. Señaló hacia una cresta lejana y mencionó un viejo camino de acceso. A David se le heló la sangre. Sabía exactamente a dónde se refería. Era una zona minera abandonada, conocida entre los trabajadores de la construcción de la zona por sus inestables túneles y sus peligrosas condiciones. David llamó inmediatamente a los servicios de emergencia, y sus peores temores se confirmaron cuando Sarah reveló que había caminado 5 kilómetros desde la mina. La voz del operador se tensó al oír la ubicación. En cuestión de minutos, se movilizaron varias unidades de rescate, incluido un equipo especializado en rescate en minas. El equipo de respuesta llegó con sorprendente rapidez. Las luces de sus vehículos cortaban la creciente oscuridad. Mientras recogían su equipo, el jefe del equipo compartió un escalofriante detalle con David. Estudios recientes habían demostrado que las estructuras de soporte de la zona minera estaban críticamente comprometidas. Cualquier perturbación podría provocar un derrumbe catastrófico. Sarah les condujo a la entrada de un túnel específico, parcialmente oculto tras la maleza. El equipo de rescate trabajó metódicamente, llamando a la oscuridad. Después de lo que pareció una eternidad, escucharon respuestas, múltiples voces jóvenes que respondían desde las profundidades del túnel. El rescate en sí fue una operación delicada. El equipo encontró a Tommy y a 3 de sus amigos a casi 60 metros dentro del túnel. Uno de los chicos se había roto una pierna en una caída, lo que había dejado al grupo atrapado dentro. Llevaban horas allí, con miedo de pedir ayuda y sin saber cómo sacar a su amigo herido. La decisión de Tommy de enviar a Sarah a pedir ayuda no había sido fácil. Llevaba semanas reuniéndose en secreto con sus amigos en la mina, convencido de que habían descubierto algo valioso en los viejos túneles. Cuando su amigo se hizo daño, Tommy se enfrentó a una terrible elección: llamar a sus padres y enfrentarse a un severo castigo, o intentar solucionarlo ellos mismos. El miedo a la reacción de sus padres le había paralizado. La última vez que Tommy había hecho algo que su padre consideró peligroso, subirse al tejado para recuperar un dron, le habían castigado durante 2 meses. Cada día traía nuevas charlas sobre su falta de juicio y su irresponsabilidad. La idea de volver a enfrentarse a eso, especialmente después de haber sido advertido explícitamente sobre su comportamiento peligroso, era abrumadora. Así que, en lugar de eso, había recurrido a la única persona en la que realmente confiaba: su hermana pequeña. Sarah había prometido encontrar ayuda sin involucrar a sus padres, y había cumplido su promesa, aunque eso significara caminar kilómetros sola por carreteras de montaña al caer la noche. Mientras el equipo de rescate sacaba con cuidado a los chicos del túnel, revelaron algo que les heló la sangre a todos. Las vigas de soporte de esa sección del túnel mostraban una grave fatiga estructural. Todo el pasadizo podría haberse derrumbado en cualquier momento, enterrando a todos en su interior bajo toneladas de roca y tierra. Las secuelas del incidente obligaron a los padres de Tommy y Sarah a enfrentarse a algunas verdades incómodas. Las acciones de sus hijos habían sido peligrosas, de eso no había duda. Pero lo que les sacudió hasta la médula fue darse cuenta de que sus hijos se habían sentido más seguros en una mina a punto de derrumbarse que enfrentándose a la reacción de sus padres. Las constantes críticas y los duros castigos no habían hecho más responsables a sus hijos, sino que habían conseguido el efecto contrario. En lugar de aprender a tomar mejores decisiones, sus hijos habían aprendido a ocultar sus errores. En lugar de acudir a sus padres en busca de ayuda en situaciones peligrosas, habían arriesgado sus vidas para evitar la confrontación. Esta revelación golpeó duramente a los padres de Tommy y Sarah. Siempre habían creído que su estricta forma de actuar estaba preparando a sus hijos para el mundo real, enseñándoles las consecuencias y la responsabilidad. En cambio, habían creado un entorno en el que sus hijos sentían que no podían pedir ayuda cuando más la necesitaban. El incidente se convirtió en un punto de inflexión para la familia. Aunque Tommy tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus actos, la naturaleza de esas consecuencias cambió drásticamente. Sus padres finalmente comprendieron que su papel no era solo castigar los errores, sino crear un entorno en el que sus hijos se sintieran seguros acudiendo a ellos con sus problemas. La transformación no fue inmediata, pero sí profunda. La terapia familiar les ayudó a desarrollar nuevas formas de comunicación.
Aprendieron a escuchar más y a sermonear menos, a guiar en lugar de criticar. Y lo que es más importante, se esforzaron por reconstruir la confianza que se había erosionado durante años de reacciones duras y castigos excesivos. Echando la vista atrás, David pensaba a menudo en aquella tarde y en la niña que había encontrado en la carretera de la montaña. Su valentía al pedir ayuda había salvado finalmente 4 vidas. Pero la lección más profunda no era sobre los peligros de las minas abandonadas o la importancia de tomar buenas decisiones. Se trataba de las consecuencias no deseadas del miedo, de cómo intentar mantener a los niños a salvo mediante castigos severos, puede a veces ponerlos en un peligro aún mayor. ¿Y tú, qué harías si descubrieras que tu estilo de crianza está alejando a tus hijos? ¿Cómo reconstruirías esa confianza?